Muy buenas tardes, mis amigos, les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el hermano Jaime Alba para dar inicio a este su programa Redescubriendo Verdades. Así sean bienvenidos todos ustedes, nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando, siempre contentos de estar listos para compartir la palabra de Dios con usted. No se olvide que nuestro propósito es que usted llegue a conocer lo que realmente la palabra de Dios dice. Aunque para muchos esto está encubierto, todavía es un misterio, pero gracias a Dios la Biblia nos revela que esto no es un misterio. Ha sido dejado para que nosotros podamos conocer el propósito de Dios para nuestra vida y salvación. Así es, mi amigo y amiga, pues sean bienvenidos una vez más a este su programa Redescubriendo Verdades, y listos ya para dar inicio en un instante a el tema de hoy. Estamos bajo el título, digamos, general, Acontecimientos de la Iglesia Primitiva, y el día de hoy estaremos tratando sobre la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, o como también podemos decir, el nacimiento de la Iglesia. Así es. Quedemos con esta alabanza y en unos instantes retornamos para dar ya inicio al estudio del día de hoy. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Está usted escuchando su programa Redescubriendo Verdades con el hermano Jaime Alba. Redescubriendo Verdades. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
para que crezcas tú, Jesús. Este es su programa Redescubriendo Verdades con el hermano Jaime Alba y pues estamos listos ya en unos instantes para entrar a la enseñanza, no sin antes reiterar nuestra invitación, amigo, amiga, a visitarnos en nuestra iglesia central, calle Hermilio Valdizán, número 669, Jesús María. Somos de la Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostal. Es bienvenido a estar con nosotros en nuestros cultos los días martes a las 7 de la noche, jueves a las 7 de la noche, los días sábados, culto de jóvenes a las 7 de la noche, domingos a las 10 en punto de la mañana, nuestra primera sesión, 11:30, nuestra sesión central, escuela dominical para adultos, tanto como para niños también, a las 3 de la tarde en punto, culto de jóvenes nuevamente, y finalmente el domingo a las 6, cerramos la semana con nuestro culto evangelístico a las 6 en punto. Sea bienvenido entonces a visitarnos, Jirón Hermilio Valdizán, número 669, Jesús María. Bien, pues estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes y listos para el inicio de nuestro estudio. Suena la campana y pues bien, entramos a nuestro tema que es sobre la venida del Espíritu Santo. Así es, mi amigo, nuestro tema del día de hoy, bajo el enfoque hacia los nuevos convertidos, es el tema de la venida del Espíritu Santo, pero usted, mi amigo y amiga, también pues está a través de esta enseñanza conociendo lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, tanto usted, mi hermano nuevo convertido, como amigo, amiga, ¿están listos ya? Pues su Biblia a la mano, ábranla y vamos, nuestro primer texto, nuestro primer versículo para esta enseñanza, usaremos Hechos capítulo 2, versículo 17. Hechos capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra del Señor: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vamos a leer entonces más ampliamente el capítulo 2 de los Hechos, versículo 1 al 8. Dice la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y estaban todos atónitos, de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 12 al 18 ahora, dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, mi amigo, mi amiga, hermano, describe ciertamente la venida del Espíritu Santo. El Señor haría un nuevo pacto por el cual escribiría sus leyes en los corazones de su pueblo. Sí,
Dios lo estaba prometiendo desde el Antiguo Testamento que se produciría esta preciosa experiencia del derramamiento del Espíritu Santo que venía para morar en los corazones de aquellos que estuvieran listos a empezar una relación especial y preciosa con Dios. Vamos al Antiguo Testamento, nuestras Biblias, el libro de Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, y dice la Escritura en los versículos también 31 al 34. Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Dice la palabra de Dios: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así es. Entonces, la ley mosaica no podía hacer justo al pueblo a causa de su debilidad de la carne. De esto también en el Nuevo Testamento nos explica uno de los grandes apóstoles, el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, y bueno, si es que es él el que lo escribe, ya que hay siempre un pensamiento de que pudo no haber sido él y otros de que pudo haber sido él, pero bueno, leamos Hebreos capítulo 7, versículo 19, dice la Escritura. Hebreos capítulo 7, versículo 19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. También el mismo apóstol Pablo nos escribe en el libro de Romanos, esta vez Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Vamos a esta cita bíblica, por favor, no se olviden de acompañarnos, lean sus propias Biblias para que así de esa forma vean también que estamos enseñándoles de la palabra de Dios. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4 dice la Escritura: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley escrita era buena, santa y justa, pero el pueblo no podía cumplir las exigencias a causa de la carnalidad. Capítulo 7 de Romanos, ahora leamos los versículos 12 y 14. Capítulo 7 de Romanos, versículos 12 y 14, dice la Escritura: De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. También leamos en el Antiguo Testamento, volvamos al libro de Jeremías, y esta vez vamos a leer el capítulo 10 de Jeremías. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Jeremías 10:23 dice: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Con este versículo el profeta Jeremías lo que está dándonos a entender, y es Dios realmente a través de él, que el hombre no puede arreglar su propia vida.
necesitamos de alguien superior y ese es Dios, mi amigo y mi hermano. Por eso no piense que ser cristiano es solamente un título y que pues ahora usted tiene toda la libertad o la fuerza en sí mismo para vencer. No, la única fuerza que tenemos es la fuerza de Dios que está en nosotros. La única forma de vencer y tener una vida exitosa es vivir sometidos al propósito y a la voluntad de Dios. Entonces, por eso Dios prometió un Salvador que Él lo daría al pueblo para que pudiese traer fuerza para obedecer la ley. Dios dijo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces Juan el Bautista dijo que el Salvador bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Sí, eso es parte del mensaje que dio Juan el Bautista cuando iba predicando acerca de el acercamiento del reino de Dios o de la venida del reino de Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice la Escritura, esto es el apóstol, este es Juan el Bautista hablando, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice entonces: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Amén. Entonces Jesús mismo, mi amigo y hermano, prometió que vendría el Consolador, el Espíritu de verdad. Esta promesa la vemos a decir de labios del Señor Jesucristo mismo en el libro de Juan, el Evangelio según Juan, y el capítulo 14, versículo 6, uno de los pasajes muy conocidos por muchos que aman realmente la palabra de Dios, que conocen la doctrina verdadera del nombre de Jesucristo. Juan 14, 6 dice la Escritura: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él estaba prometiendo que vendría el Consolador, el Espíritu de verdad. En aquel entonces Él estaba presente corporalmente con ellos, pero después estaría en sus corazones, como podemos leer en este mismo capítulo 14 de Juan, y esta vez los versículos 16 al 20. Dice la Escritura: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios. Mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es el que estaba morando con ellos en ese instante? ¿El Espíritu Santo? No, era Jesús el que estaba morando con ellos. Y luego dice: y estará en vosotros. Entonces, cuando Jesús se fue físicamente, volvió, pero ya no en cuerpo, sino en su espíritu. Por eso dice: estará en vosotros. El versículo 18 dice: por eso no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si fuese que Jesús se fue y envió una tercera persona, como creen muchos, u otro ser, entonces Jesús no hubiera podido cumplir su palabra diciendo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero cuando Él dijo eso, se refería a que Él volvería, ya no en cuerpo, sino en su espíritu. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento, que es espíritu, como dice Juan 4:24, porque Dios es espíritu. Entonces por eso Él pudo decir: no os dejaré huérfanos, y efectivamente Él volvió a llenarnos con su espíritu y está con nosotros todos los días hasta el fin. Versículo 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Gloria al Señor.
No se requiere de una mente brillantísima ni extra superior para entender en palabras sencillas lo que Jesús nos estaba diciendo. Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Jesucristo vino al mundo para morir y resucitar, para libertar al hombre de la muerte y el infierno y para llevarlo a la vida eterna. El Espíritu Santo son las arras de la herencia eterna. Arras, que significa garantía, que son las arras de la herencia que prepara a su pueblo para los cielos. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Acompáñanos ahí, mi amigo, mi amiga y hermano también, que estás empezando en este camino precioso. Recuerde que la palabra de Dios es nuestra base. No estamos fundamentados sobre pensamientos de hombres, sino lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la Escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Segunda de Corintios capítulo 1, vamos también a segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 22. Segunda Corintios 1, 22 dice la Escritura: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Tiene que entender, mi amigo, que tanto el libro de Romanos, la carta de Pablo a los romanos, o sea, la iglesia en Roma, no está hablando, por supuesto, de una organización que se encuentra su base central en Roma. No, está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Está hablando de la iglesia que dejó el Señor Jesucristo, establecida el día de Pentecostés, y ellos se propagaron a diferentes partes y aún pasaron más allá de los territorios de Israel. Y sí, había una iglesia compuesta por en su mayoría por judíos y algunos gentiles también en Roma. Pablo escribió a la iglesia de Roma, escribió a la iglesia de Corinto, escribió a la iglesia de Éfeso, de Gálata, de Tesalónica, de Colosas y así. Iglesias que habían experimentado la misma forma de salvación que experimentaron los apóstoles el día de Pentecostés. ¿Cuál? Pues fueron llenos del Espíritu Santo, fueron todos bautizados en el nombre de Jesucristo y no fueron solo simples palabras que ya tienes el Espíritu Santo solo porque yo te lo digo. No, hay base bíblica de que para recibir el Espíritu Santo se requiere una experiencia que la veremos un poco más adelante. Bien, entonces el derramamiento del Espíritu Santo se suscitó. Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4 es el libro que nos narra esta experiencia que fue prometida desde el Antiguo Testamento, como ya hemos leído por ejemplo en Jeremías, y también por supuesto esto se promete en el libro de Joel. Pero dice la Escritura en Hechos 2, 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Nos detenemos un poquito ahí para comentar esto. Dice: ciertamente todo lo que hace Dios es preordenado. El Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés porque Dios lo estableció así. Todo lo que toca a la salvación del hombre fue presentado en las profecías y en los tipos del Antiguo Testamento. Las fiestas, las ordenanzas y ceremonias de la ley señalaron a alguna fase de la obra de redención. Pentecostés era una fiesta de gracias observada 50 días después de la fiesta de las primicias, 50 días después de las fiestas de las primicias. Usted puede leer esto en el libro de Levítico capítulo 23 versículo 10, versículo 15 y versículos 16. Bueno, no sé si el tiempo nos alcanzará para el tema completo de hoy o quizá tengamos que dividirlo, pero no quiero a la vez pasar por alto estas citas bíblicas. Quiero que me acompañe y vayamos a estas citas bíblicas. Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 23, y vamos a leer el versículo 10 primeramente. Dice la Escritura: habla a los hijos de Israel y diles:
cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra. ¿Ok? De las primicias. Luego el versículo 15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas cumplidas serán. Entonces, luego tenemos la siguiente escritura bíblica, el mismo libro de Levíticos 23, versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esto es lo que se llamaría las fiestas de Pentecostés, 50 días después de la fiesta de las primicias. Para los que conocen la palabra de Dios, ya esto les suena familiar e interesante, y pueden entender algunos que de repente no le habían prestado atención, no habían leído estos versículos, no sabían o no entendían bien la referencia cuando escuchan en predicaciones Jesucristo, las primicias, y 50 días más se sucede el día de Pentecostés. Quizás estaban flotando en el aire, pero de repente con esta lectura pueden ya tener un poco más claro el panorama. Para los que todavía no, vayan a llegar a entenderlo. Vamos a avanzar en nuestro tema y llegarán a entender más de lo que estamos hablando. Entonces, la fiesta de las primicias marcó el comienzo de la cosecha de mieses, y Pentecostés marcaba el término de la fiesta de las primicias, y a la vez nos introducía en la fiesta de la cosecha, o sea, de Pentecostés. La Pascua cayó el día 14 del primer mes, la cual corresponde al mes de abril. El día después del día de reposo que seguía la Pascua era la fiesta de las primicias, como leímos o como podemos leer en Levíticos 23:5, que dice: en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Ok? Entonces, Dios escogió este orden de fiestas para que fueran tipos de la crucifixión de Jesús, la resurrección y la venida del Espíritu Santo. Jesús fue crucificado en la Pascua, y por ende es nuestra Pascua, porque la Pascua no habla como muchos lo interpretan el día de hoy desde hace varios años ya. Tuercen las palabras para acomodarlas a sus ideas e ideologías. Pascua, muchos inmediatamente piensan en el 25 de diciembre, a lo cual llaman Navidad. Pero Pascua en la Biblia no se hace referencia a eso, ni existía. Habla del día en que el pueblo de Israel fue rescatado por Dios saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida. Hubo todo un suceso para eso. Los que han leído la Escritura la conocen. Las calamidades que Dios trajo sobre el pueblo egipcio, las plagas que trajo, luego el sacrificio que tenían que hacer el pueblo de Israel, un cordero, untar la sangre en los postes y el dintel de las puertas, el ángel de la muerte que pasaría y no tomaría la vida del primogénito de ningún hijo del pueblo de Israel al ver la sangre, más de los hijos de los egipcios sí, y así sucedió, y es así como entonces el pueblo de Israel salió en libertad. Jesús entonces fue crucificado en el tiempo de la Pascua, porque eso estaba dando cumplimiento al tipo, a la sombra del Antiguo Testamento, que por sangre el pueblo fue libertado. Por sangre, la sangre preciosa, la sangre de Jesucristo es lo que nos ha libertado a nosotros. Jesús es nuestra Pascua, porque cumplió el tipo en la fiesta de la Pascua. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, volvamos allí, primera de Corintios capítulo 5 y el versículo 7 vamos a leer. 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice la Escritura: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, resucitó el primer día de la semana, el cual era el día siguiente al día de reposo, después de la Pascua.
Esto era el día de las primicias y Jesús entonces de esa forma se convirtió en las primicias de nuestra resurrección, la cual tendrá lugar cuando Él venga. En Él nosotros nos vemos resucitados. Él fue el primero en resucitar por su propio poder. Nadie lo levantó. Él dijo, yo mismo pongo mi cuerpo y yo mismo lo vuelvo a tomar. Sí, ese es el gran milagro de nuestro Dios. Él dio su vida por nosotros. Él fue el primero en resucitar, aunque hubieron otras resurrecciones santas, pero todas resurrección hecha antes fue por el poder de Dios. En este caso, nadie lo levantó, fue Él mismo el que se levantó. No solamente es primicia por ese hecho, también es primicia porque fue el único en morir una muerte santa y pura. Todos los demás que mueren y moriremos, morimos por causa del pecado, pero Jesús no murió por causa del pecado, Él venció al pecado con su muerte santa. Entonces, Él resucitó ese primer día de la estación de la cosecha y el primer día de Pentecostés, el cual era el término de la cosecha. Dios derramó el Espíritu Santo, por lo cual entonces podemos cegar una gran cosecha de almas. Los que reciben el Espíritu Santo reciben una porción de la vida, de la resurrección que proveyó el Señor Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Continuamos leyendo ahora de Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 que estábamos diciendo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Después de su resurrección, en cierta ocasión, Jesús se apareció a los discípulos, les sopló y dijo, recibid del Espíritu Santo. En Juan 20:22 podemos leer eso. Sabemos que en esa ocasión en realidad ellos no recibieron el Espíritu Santo, porque el Espíritu no fue dado hasta que Jesucristo fuese glorificado y ascendido a los cielos, derramando el Espíritu Santo recién el día de Pentecostés. ¿Por qué no se podía dar, amigo? Porque Jesús es el mismo Espíritu Santo, sino que en ese instante, estando Jesús en tierra, Él estaba cumpliendo la misión de hijo, Él estaba en la manifestación de hijo, tenía que irse para volver en espíritu, tal como Él es. Dios es espíritu. Entonces se cumplió lo que dijo el Señor en el libro de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 7, un pasaje muy conocido también para los que son conocedores de la Escritura y creyentes del nombre de Jesús. Dice Juan 7, 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria al Señor. Entonces, a Nicodemo, Jesús le explicó que el nacer del Espíritu era como el soplar del viento. Uno puede sentir efectivamente y oír el viento, pero de dónde viene o a dónde va nadie sabe. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le sopló en su nariz el aliento de vida, y así el hombre llegó a ser un ser viviente. El hombre pecó y perdió la vida eterna. Pero en el día de Pentecostés, Dios otra vez le sopló su propio espíritu de vida y trajo de nuevo al hombre la inmortalidad. En la visión del valle de los huesos secos, en Ezequiel 37, Dios demostró cómo resucitaría a su pueblo que estaba muerto a causa del pecado. Ezequiel 37, 1 al 14. Jehová mandó a Ezequiel que dijera, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel capítulo 37 versículo 9.
Esta profecía fue cumplida el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino como un viento recio que soplaba y llenó a los discípulos. Así es, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, dice en Hechos 2, 1 al 4. Dios entonces empleó los símbolos de viento, agua y fuego para describir el efecto de su Espíritu en su pueblo. Ya hemos demostrado que en qué manera el viento indicó la venida del Espíritu Santo. A la samaritana Jesús le dijo que le daría agua que salte para vida eterna. Estaba simbolizando el poder del Espíritu Santo en el interior de la persona. Eso lo encontramos en Juan 4, 10 al 14. A los que tenían sed, Jesús les invitó a beber para que de ellos corrieran ríos de agua viva, lo que leímos en Juan 7, 37 al 39, hablando del Espíritu Santo. A través del predicar del Evangelio, el Espíritu del Señor invita a los que quieran que tomen del agua de la vida gratuitamente, como leemos en Apocalipsis 22, 17. Dios entonces, mi amigo, mi amiga, se manifestó en fuego. A Moisés habló de la zarza. Se manifestó a Israel en la nube y el fuego, y en los rayos del monte de Sinaí. Según Juan el Bautista, Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, como leímos en Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se asentó sobre los discípulos como lenguas repartidas, como de fuego. Nuestro Dios, dice la Escritura en Hebreos 12:29, es fuego consumidor. Deuteronomios 4:24 y 9:33 también hacen referencia a esto. El Espíritu quemará la carnalidad y el pecado en la vida del que se arrepiente y le hará una llama de fuego en la obra del Señor, como dice Hebreos 1:7, que somos ministros de fuego. Primera de Pedro 1:7 también lo menciona. Pero el fuego de Dios consumirá en juicio, sin embargo, a los que no se arrepientan, como nos menciona Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, acompáñanos a esta cita bíblica, Isaías capítulo 66, y vamos a leer versículos 15 y 16. Dice la Escritura: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Así es, mi amigo. Dios ha prometido lastimosamente también juicio y condenación para el que no se arrepienta. Por eso, mi amigo, mi amiga, es que estamos aquí para compartir con usted la palabra de Dios, para que usted proceda al arrepentimiento. Y continuando con nuestro texto de Hechos capítulo 2, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Isaías profetizó de la venida del Espíritu Santo. Dijo: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Isaías 28, 11 al 12. Según la interpretación de Pablo, esto es el hablar en otras lenguas por la expresión del Espíritu Santo, como él menciona en 1 Corintios capítulo 14, versículos 21 al 22. Jesús dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 26. Entonces, cuando un hombre se entrega a Dios, el Señor lo llena del Espíritu Santo y habla por él como testimonio que ha venido el Espíritu. Dios habla en una lengua desconocida al que recibe el Espíritu, para que todos sepan que habla el Espíritu. Los 6 judíos que acompañaron a Pedro a la casa de Cornelio sabían que los gentiles recibieron el Espíritu Santo, dice la Escritura, porque los oían hablar en una lengua que los gentiles no sabían hablar.
Hechos capítulo 10 versículo 44 al 46. Bien, hasta aquí pues podemos llegar, ya nos gana el tiempo y aunque nos queda un poco más para tocar este punto, pero Dios mediante en otro de nuestro programa lo estaremos tocando para culminar este tema y entraremos a un siguiente tema luego. Bien, pues mi amigo, mi amiga, es un gusto haber podido compartir con usted la palabra de Dios. Estamos enfocando el tema del el derramamiento del Espíritu Santo, que es parte de los acontecimientos de la iglesia primitiva. Esto sucedió en el nacimiento de la iglesia primitiva. Esto marcó el nacimiento de la iglesia primitiva. Mi amigo, así es como se nace a una nueva vida en Cristo Jesús. Arrepiéntase de sus pecados, bautícese en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Revise nuestros temas de estudios que ya hemos tratado acerca del bautismo y recibiréis el don del Espíritu Santo. También hemos tratado el tema solo del Espíritu Santo. Este es el plan de salvación, esto es lo que Dios dejó para usted, mi amigo, mi amiga, y tiene que obedecerlo si quiere ser salvo. Dios le bendiga, pues estamos contentos de haber estado con usted una vez más y estamos llegando al final de nuestro programa. Reiteramos nuestra invitación, no se olvide a nuestra iglesia central en Girón Hermilio Valdizán, número 669, Jesús María. Desde ya pues le menciono que se acerca una de nuestras grandes fiestas, nuestra fiesta anual que es hecho cada fin de mes de enero, los últimos días del mes de enero, y a veces coincide con el primer día del siguiente mes de febrero o 2 días después, pero siempre es el fin de mes de enero, donde tenemos nuestra convención nacional. Sí, estamos haciendo preparativos ya, estamos con miras hacia ese gran evento que Dios cada año nos ha ido bendiciendo más y más en cada convención, y estamos seguros que esta convención próxima también será de grande bendición. Amigo, amiga, prepárese, alístese, haga planes para estar con nosotros también en esos días, ¿ya? Pronto estaré indicándole las fechas exactas para que usted pueda preparar su tiempo y estar presente con nosotros. Bien, Dios le bendiga, pues ha sido un gusto estar con ustedes en este su programa Redescubriendo Verdades. Se despide de usted el hermano Jaime Alba de este su programa Redescubriendo Verdades, y pues invitándole a que nos vuelva a oír en otro de nuestros programas. Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Levanta tu cántico al Señor, porque Él vive y reina al alto y sublime. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo
Declara a las naciones ahora, levanta tu voz a Él. Aleluya, su nombre es poder. Dale palmas al Señor, adora su nombre. El nombre